Bienvenidos al segundo vídeo de la serie La verdadera Semana Santa. Hoy veremos los acontecimientos del jueves y el viernes antes del conocido como Domingo de Ramos, el domingo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esa mañana, la mañana del jueves, es el principio del final de la vida de Jesús como hombre. Jesús inicia el camino a Jerusalén sabiendo que el tiempo de su muerte, el tiempo de entregar su vida, había llegado. Pues el jueves por la mañana toma a sus discípulos y mientras caminaban, Jesús se da cuenta de que tenían miedo. Y es comprensible. Las amenazas de muerte de los judíos eran muy serias y se estaban jugando la vida al ir a Jerusalén. Entonces se produce una conversación muy interesante entre Jesús y sus discípulos. Lo leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 34. Y dice, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Impresiona, ¿verdad?, ver cómo Jesús les anticipa todo lo que iba a suceder, incluso con detalles. No solo les dice que iba a morir, sino también les dice que al tercer día resucitaría y todos los acontecimientos que iban a ocurrir. Bueno, no sabemos si esto en realidad calmaría a los discípulos o les pondría todavía más nerviosos, pero la verdad es que continuaron el camino y la siguiente parada era Jericó. Allí de nuevo suceden varios acontecimientos muy importantes. La Biblia nos dice que varios ciegos fueron sanados por Jesús allí. De uno de ellos conocemos el nombre. El Evangelio de Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo. Como curiosidad, os diré que no se sabe con certeza si fueron 2 o 3 los ciegos que fueron sanados y tampoco si fue al entrar o al salir de Jericó. Mateo y Marcos dicen que fue al salir y Lucas dice que fue al entrar. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué estas diferencias? Bien, la respuesta es que posiblemente existían 2 Jericós en aquel tiempo, una ciudad vieja y otra separada un poco más adelante del camino, y todo esto ocurrió en medio de las dos. Leemos el pasaje entonces de Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. Y dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más y decían, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Impresionante, impactante este relato, ¿verdad? Como nos dice el texto, recordemos que había una gran multitud de peregrinos alrededor del Señor haciendo ese camino y todos fueron testigos de esos impresionantes milagros. Y por supuesto lo iban contando a todos por el camino, incluso hasta llegar a Jerusalén. Esto nos ayudará a entender la tremenda expectación que se levantó por la entrada triunfal el domingo
Nos dice la Biblia, y ya lo veremos más adelante en el siguiente vídeo, que había una tremenda expectación y todo esto fue a causa de las noticias de la resurrección de Lázaro, de las noticias de los milagros en el camino de estos ciegos que recibieron la vista. Pero no acabó ahí el día. Estamos en el jueves por la mañana antes del domingo de Ramos. No acaba ahí el día, sino que Jesús, al cruzar por Jericó, ve a Zaqueo, el jefe de los publicanos, que estaba subido a un árbol, y le dice que esa noche, la noche del jueves, iba a cenar en su casa. Zaqueo se baja contento, prepara la cena, y ese momento junto a Jesús, que pasó en su casa cenando, cambió por completo su vida. Dice la Biblia que en el medio de la cena se levantó y dijo a todos que daría la mitad de todos sus bienes a los pobres y que devolvería cuatro veces más todo lo que había cobrado de más a las personas. Eso sí que es seguir a Jesús, ¿verdad? Eso sí que es seguirle de verdad y no hacerlo de una manera religiosa y solo de palabra. Muy bien, así que termina el jueves con Jesús en la casa de Zaqueo. El viernes amanece y continúan su camino hacia Jerusalén y el Evangelio de Juan capítulo 12 nos dice que 6 días antes de la Pascua, es decir, en el atardecer del viernes, llega Jesús a Betania y sus discípulos. Recordemos que allí mismo, en Betania, pocos días antes Jesús había resucitado a su amigo Lázaro y se reencontraría entonces ahí el viernes al atardecer, se reencontraría con él y con sus hermanas y con más personas que le conocían. Y le prepararon la noche del viernes una cena muy, muy especial allí en Betania. La cena no fue en casa de Lázaro, sino en casa de Simón. ¿Y quién era este Simón? Los evangelios de Mateo y de Marcos le identifican como Simón el leproso. Es decir, era un hombre que había sido leproso y Jesús le había sanado. Impresionante, ¿verdad? Betania era un lugar lleno de personas que eran milagros vivientes, resucitados leprosos. Qué maravilloso. Por eso que la verdadera Semana Santa no es la oscura o triste y dolorosa que nos muestran las procesiones y que estamos acostumbrados a ver en la calle, sino que la Semana Santa en verdad es un momento de luz, de alegría, de milagros y de un Jesús victorioso, un Jesús que sana a los ciegos, que resucitó a los muertos, que se enfrentó, ya veremos, a los religiosos. Ocurrieron muchísimas más cosas que no Jesús sufriendo como estamos acostumbrados a ver estos días. Bien, en esa cena, el viernes por la noche, en esa cena en Betania, fue muy especial porque allí estaba Jesús y donde está Jesús suceden cosas extraordinarias. María, María, la hermana de Lázaro, sumamente agradecida a Jesús, porque días antes había resucitado Jesús a Lázaro, su hermano, se acercó en la cena y con un perfume de nardo puro carísimo, dice la Biblia, valorado en 300 denarios, es decir, el salario entero de un año de trabajo, con ese perfume unge la cabeza de Jesús y sus pies. Judas se escandalizó porque pensaba en el dinero y quiso culpabilizarla diciendo que era un desperdicio, pero Jesús la defendió. Y eso me encanta. Y además dijo esto tan bonito que leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 9. Jesús dijo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué bonito. Cómo Jesús dignifica a la mujer, cómo Jesús nos dignifica, cuando los hombres no paramos de culpabilizarnos unos a otros y hasta a nosotros mismos, muchas veces. Muy bien, pues esto es lo que ocurrió el jueves, lo que ocurrió el viernes por la noche, Jesús se quedó a dormir en Betania y el sábado se quedó allí descansando.
Pues aquí acaba el segundo vídeo de nuestra serie La verdadera Semana Santa y espero que estéis con nosotros en el siguiente, en el tercer vídeo, que ya entraremos en el domingo de la entrada triunfal en Jerusalén. Un abrazo.